La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 174. La muerte de Franklin Roosevelt, Truman presidente. Franklin Roosevelt nace el 30 de enero de 1882 en una familia de ascendencia holandesa que desde su llegada a los Estados Unidos de América mostró su inclinación hacia la política y las cuestiones sociales. Esta familia tiene un personaje de lo más famoso, el presidente Theodore Roosevelt, republicano que entre sus grandes contribuciones se encuentra la construcción del Canal de Panamá. Este señor es un personaje muy intenso y muy admirado en ese país, y Franklin Roosevelt no es la excepción. Desde siempre con inclinaciones políticas, Franklin Roosevelt es elegido como senador por el estado de Nueva York antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando pasa a ser subsecretario de la Marina estadounidense. Esta posición le permite ver de cerca la evolución de esa guerra y los esfuerzos del presidente Woodrow Wilson por crear la Liga de Naciones al finalizar esa confrontación. En 1920, ya después del final de la Primera Guerra Mundial, es postulado como vicepresidente de James Cox para la campaña presidencial de ese año, pero los demócratas pierden la elección. En 1921 ocurre el evento que marcará para siempre la vida de Roosevelt. Este hombre de 39 años en ese momento se está sintiendo mal, tiene fiebre, se le dificulta moverse, llega a un punto en que incluso sufre una parálisis facial y estos síntomas aparecen y desaparecen, pero no están mejorando. Al ser examinado detalladamente, se determina que sufre de poliomielitis, enfermedad comúnmente relacionada con infantes y que puede ser fácilmente fatal en adultos. A pesar del tratamiento, Roosevelt queda paralizado de la cintura para abajo y aunque por meses trabaja intensamente en recuperar el movimiento de sus piernas, esto nunca ocurrirá. La reacción inicial es que su vida política ha terminado, pero Roosevelt, su infatigable esposa Eleanor y su círculo cercano deciden que ese no será el caso. Como estos son otros tiempos, una de las prioridades de Roosevelt es que nunca lo vean en una silla de ruedas. Fabrican arneses para sus piernas y él aprende a caminar, entre comillas, por distancias cortas, impulsando los arneses con un giro de su torso que resulta poco natural para el observador cuidadoso, pero esto ocurre solo en ocasiones muy extrañas y cuando él necesita dar solo unos pocos pasos, normalmente en medio de otras personas. Roosevelt exigía, además, que al participar en reuniones, él era siempre el primero en llegar. Esto le daba tiempo para sentarse y estar listo al llegar el resto de participantes. Para el momento de su muerte, buena parte de la población estadounidense no estaba al tanto de que su presidente no podía caminar. De paso, preparando este episodio, es casi inevitable utilizar las palabras que a veces utilizamos para este tipo de condiciones, y se me viene la palabra inválido, o peor aún, minusválido. ¿Qué palabras tan feas para denominar a quienes se enfrentan a estas circunstancias? Cuando repetía estas palabras, yo me imaginaba a alguien llamándome así, minusválido, y alguien que se llevaba una muleta de adorno en el cuello como resultado de la cortesía. En busca de tratamientos alternativos que le permitan recuperar su movilidad, encuentra una propiedad en Warm Springs, Georgia. En esta propiedad crea un centro de rehabilitación que a la larga resulta ser el sitio en que se trabajó para desarrollar la futura vacuna contra la poliomielitis. En 1929 es nuevamente nominado para gobernador de Nueva York y gana las elecciones. A los pocos meses se inicia la Gran Depresión, que genera pánico financiero en todo el planeta, por lo que al mundo se le vienen tiempos durísimos. En la campaña presidencial de 1932, los esfuerzos de Roosevelt como gobernador de Nueva York por controlar el pánico financiero y por defender a los más débiles durante esta crisis le gana la antipatía de algunos, pero le gana además la nominación para la presidencia. Esta vez gana la presidencia
y considera su tarea fundamental sacar a su nación de la gravísima crisis financiera en la que se encuentra, y a diferencia del estilo de siempre, él no lo hará favoreciendo a los de arriba para que la riqueza fluya hacia abajo, sino a través de programas para defender a los de abajo para que mejoren las condiciones para todos. Los años siguientes serán dedicados a reactivar la economía, la producción, combatir el desempleo e incluso intentos de eliminar la discriminación racial. Es una tarea difícil, pero la nación reconoce el esfuerzo de Roosevelt cuando a mediados de su primer periodo presidencial se producen las elecciones para el Congreso. Lo normal en estos casos es que el presidente en funciones pierde escaños, sobre todo en tiempos tan difíciles como estos. Pero en este caso, el Partido Demócrata incrementa su representación en el Congreso. Hay un libro llamado Roosevelt, traidor a su clase, en que el autor menciona las iniciativas creadas por Roosevelt para defender a los menos privilegiados. Como estas iniciativas son masivas y muy caras, entre ellas la creación de la seguridad social, los más privilegiados se preocupan por todos estos costos adicionales, ya que estos van a impactar sus billeteras y están en lo correcto. A la larga, ese va a ser el caso. Roosevelt llama a esta combinación de programas el Nuevo Acuerdo, y los programas creados por Roosevelt son hasta hoy la estructura básica de la red social de protección de la población en los Estados Unidos de América. Para estos años se están produciendo eventos preocupantes en otros sitios del planeta. En 1933 asciende al poder en Alemania un señor llamado Adolfo Hitler, parte de un partido radical de derecha, tremendamente nacionalista y convencido de la crueldad internacional contra Alemania luego del final de la Primera Guerra Mundial. Pasan los años y va quedando claro que Hitler no es capaz solamente de propagar su resentimiento, sino de transformarlo en acciones concretas al anunciar poco a poco el renacimiento de sus fuerzas armadas, a retomar territorios que considera de propiedad alemana y a la larga lanzarse en una campaña de conquista en Europa. Durante este proceso, Roosevelt se encuentra maniatado por leyes creadas después de la Primera Guerra Mundial, algunas creadas por él mismo, y busca desesperadamente formas para apoyar a los británicos y los franceses y más tarde a los soviéticos en su lucha contra Alemania. Por supuesto, el apoyo es financiero y excluye el ingreso de los estadounidenses a la guerra. En Asia, el Japón ha concluido que ellos tienen tanto derecho como los occidentales para tener su propio imperio. Por supuesto, no lo van a llamar imperio, por lo que usan las frases Asia para los asiáticos o coesfera de prosperidad asiática. Pero todo esto en realidad simplemente significa Asia para el Japón. Pero los territorios más apetecibles están en manos occidentales. Las Filipinas y Guam están en manos de estadounidenses luego de derrotar a España en una guerra a finales del siglo XIX. Hawái también está en manos estadounidenses. Los británicos, entre sus territorios asociados, Nueva Zelanda, Australia y sus colonias propias, controlan buena parte de esta zona del planeta. India es la colonia británica más grande y Singapur la más importante respecto a rutas navales. Holandeses y franceses también tienen colonias en esta zona. Es decir, que lo soñado por los japoneses ya está colonizado. La excepción, en cuanto a territorios, es China, gigantesco país continental que es gobernado por múltiples caciques, por lo que los japoneses asumen que conquistar esta nación no debería ser complicado. Ya desde 1931, los japoneses se inventan incidentes con el fin de lanzar una guerra contra los chinos. En 1937, la agresión escala claramente en un intento final de lograr el dominio de China al tomar su capital. Roosevelt ve lo que ocurre y ordena la construcción de una gran armada de portaaviones, acorazados, destructores, submarinos, cruceros de combate. Esto se hace público.
Roosevelt toma una decisión adicional y ordena que el grueso de la Armada estadounidense en el Pacífico se reubique de San Diego, en California, a Pearl Harbor, en Hawái. Roosevelt cree que con esto ha enviado un mensaje claro: los estadounidenses no permanecerán impávidos con los eventos en Asia. Los japoneses, sin embargo, han entendido algo muy distinto. Entienden que el tiempo se les acaba, y más aún cuando a estas decisiones se suman sanciones económicas que pronto paralizarán al Japón. Como la conquista de China, lo que hubiera provisto a los japoneses todas las materias primas y territorio necesarios para su expansión, falla al ser incapaces de derrotar concluyentemente a los chinos. Los japoneses cometen el mismo error que los alemanes cometen en Europa. Al ser incapaces de cerrar un frente, deciden que la decisión correcta es abrir un segundo frente, por lo que atacan a los estadounidenses en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Los estadounidenses han sido forzados a entrar a la guerra. Tras liderar a su nación por 8 años, durante uno de los periodos más complicados, no solamente en los Estados Unidos de América, sino en el mundo, ahora Franklin Roosevelt comandará a su nación en esta guerra, y yo trato de imaginar el impacto en la salud de los líderes involucrados al tener que tomar decisiones que resultan en la muerte de centenas o miles de civiles y militares cada día. En el caso de Roosevelt en particular, en la primera mitad de 1942, cuando los occidentales van de derrota en derrota ante los japoneses. Y es que la salud de Roosevelt empieza a declinar incluso antes del ingreso estadounidense a la guerra, con limitado movimiento debido a su parálisis, consumidor de alcohol, fumador toda su vida adulta, y si a esto le suma su aparente arteriosclerosis, hipertensión, defecto cardíaco y tendencia a angina de pecho, las cosas no apuntan bien para este personaje que decide seguir liderando a su nación. Para mediados de 1944 ya está claro que los aliados van a derrotar a Alemania en Europa y que la derrota japonesa también es inevitable. La popularidad de Roosevelt sigue siendo muy alta, a pesar de que ya lleva 12 años en el poder y que están en medio de una guerra que cada año se vuelve más letal. El partido logra convencer a Roosevelt de deshacerse de su vicepresidente, el cual es visto como demasiado elitista y distante. Roosevelt accede y nombra como su vicepresidente a Harry Truman, senador de Missouri, estado ubicado en el centro de este país y buen representante de esta zona del país, más conservador, más tradicionalista, menos hollywoodense o carismático. El señor Truman además tiene la ventaja de que, a pesar de ser del mismo partido que Roosevelt, no ha vacilado en investigar los gastos de guerra durante el presente conflicto para asegurarse de que el dinero del contribuyente se utiliza adecuadamente. En esta búsqueda de presupuestos y sus justificaciones, en cierto momento Truman entra en contacto con un proyecto secreto del que aparentemente nadie le quiere dar información, y es una gran cantidad de dinero. Truman respeta la información que se le da de que no le pueden contar los detalles de ese proyecto. La personalidad de Truman, opuesta en muchos sentidos a la de Roosevelt, es un gran balance para el binomio de 1944. Uno de los autores consultados esta semana menciona que Roosevelt, cuya salud ya había decaído claramente, mostraba poco interés en la campaña de 1944 y solo fue hasta que empezó a ser atacado personalmente que logró reaccionar y se involucró plenamente. No es falta de interés, es que el cuerpo ya no le da. El Partido Demócrata intenta evitar a toda costa que se tomen fotos de Roosevelt durante la campaña, ya que las fotos cuentan toda la historia. El presidente está muriendo. Ganan las elecciones y se cuenta que al recibir los resultados electorales finales, la asistente personal de Roosevelt se pone a llorar. No de alegría, no de gratitud, sino de tristeza. Ella tiene la oportunidad de verlo todos los días y sabe que Roosevelt no va a sobrevivir 4 años más de presidencia.
En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Respecto a Roosevelt, Churchill declaraba: al hablar de Franklin Roosevelt, entramos en la esfera de la historia británica, así como en la esfera de la historia mundial, muy por encima de las políticas partidistas a ambos lados del Atlántico. No vacilo en afirmar e incluso en repetir que Roosevelt ha sido el mejor amigo que Gran Bretaña alguna vez ha tenido y es el campeón máximo de la libertad y la justicia que alguna vez extendió sus fuertes manos a través de los océanos para rescatar a Europa y Asia de la tiranía y la destrucción. Ingresando ya a 1945, los que rodean a Roosevelt saben que se deteriora rápidamente y, como se mencionó en los episodios recientes, entre las tantas tareas pendientes para este año, la más urgente e inmediata es la conferencia aliada entre Churchill, Stalin y Roosevelt. El futuro posguerra del planeta está en la balanza y los tres grandes poderes que van a triunfar en esta guerra deben buscar acuerdos para asegurar una paz duradera y justa. La programación para esta conferencia empieza con malas noticias para Roosevelt cuando se determina que ocurrirá en Yalta, es decir, en Ucrania, en la Unión Soviética. Esto requerirá un viaje agotador para Roosevelt, ya que llegar allá deberá tomar varios días de navegación, combinada con vuelos con una escala en Malta, donde se reunirán con la delegación británica para desde ahí realizar el vuelo de larga distancia hasta la Unión Soviética. Estas son las condiciones de Stalin y si quieren reunión, entonces así será. La conferencia de Yalta toma 8 días en que se tratan temas fundamentales en medio de la tensión, de las expectativas de los distintos aliados, los cuales tienen prioridades que ahora ya entran en conflicto. Concluye la conferencia y Roosevelt siente que ha logrado los objetivos principales que estableció para esta conferencia. El acuerdo para la creación de las Naciones Unidas, las cuales ve como su mayor contribución a la paz global y el compromiso de los soviéticos para ingresar a la guerra en el Pacífico luego del final de la guerra en Europa. Al margen de lo que le suceda a él, el futuro de esta guerra está encaminado y el futuro global está en buenas manos. Al terminar la conferencia, el reporte es que la salud de Roosevelt es buena. Incluso su impresionantemente alta presión arterial es relativamente baja para estándares de Roosevelt. Está además de relativamente buen semblante. Pero en las fotos parece ser mayor a Churchill o Stalin por al menos 10 años, a pesar de ser el más joven de los tres. En todo caso, en las fotos aparece envejecido pero firme. Ha superado la prueba más ardua que se podría imaginar a estas alturas de la guerra. Entre las delegaciones aliadas ha dejado solo preocupación por su salud. Una cosa es ver a una persona deteriorarse día a día y otra ver a la persona tras meses y notar los cambios de sopetón. La preocupación por la salud y la vida de Roosevelt es palpable entre los aliados. Churchill más tarde describirá la despedida de Yalta con las siguientes palabras: sentí que su contacto con la vida era ya efímero. Supe que no lo volvería a ver y nos despedimos afectuosamente. Terminada la conferencia, Roosevelt y su comitiva se ponen en camino hacia los Estados Unidos de América a bordo del crucero Quincy, luego de una breve visita a Egipto. No tiene apuro en llegar. Necesitará este tiempo para recuperarse de los 8 días intensos que han concluido. El autor consultado esta semana describe al Quincy como un navío mortuorio. Harry Hopkins, confidente cercano del presidente que lo ha acompañado desde aún antes de la guerra, para este momento está incluso más enfermo que Roosevelt y en unos meses morirá. El general Watson,
asistente militar del presidente, sufre un ataque cardíaco que lo deja en coma. No va a llegar con vida a los Estados Unidos. Lo único que pueden hacer por este general es darle oxígeno. Roosevelt no duerme bien durante el viaje y una vez concluida la atención de la conferencia, se acelera su deterioro. Su aspecto pálido, sus profundas ojeras y su lentitud se vuelven cada vez más pronunciados. El 1 de marzo de 1945, Franklin Roosevelt se presenta ante el Congreso estadounidense para reportar el avance de la guerra contra el Japón y el inminente nacimiento de las Naciones Unidas. Los congresistas quedan estupefactos cuando el presidente ingresa. Su aspecto es demacrado y por primera vez Roosevelt pide permiso para pronunciar su discurso desde su silla de ruedas, ya que admite estar demasiado cansado como para hacerlo de pie. El autor menciona el impacto en muchos de los presentes que no estaban al tanto de que Roosevelt había perdido la movilidad de la cintura hacia abajo hace muchos años y que caminar o permanecer de pie era posible solamente a través del arnés metálico alrededor de sus piernas. No es solamente su situación física, es la coherencia de sus palabras. Esta es la última vez que el presidente Franklin Roosevelt se presentará ante el Congreso de su nación. Unas semanas más tarde, en marzo de 1945, aborda su tren personal, el Fernando Magallanes, y se pone en camino hacia la que él llama la Pequeña Casa Blanca, su propiedad en Warm Springs, Georgia. De acuerdo a sus cercanos, Roosevelt finalmente está hablando de renunciar a su posición de presidente. Para este momento ya todo está encaminado y se acerca a una conclusión victoriosa. Comenta a cercanos que le gustaría retirarse el año siguiente, una vez que las Naciones Unidas ya se hayan creado y se estén fortaleciendo. Sus interlocutores no están seguros si el mismo Roosevelt cree en la factibilidad de lo que dice. La evidencia muestra que Roosevelt efectivamente creía que esto era factible. De lo contrario, hubiera al menos iniciado el proceso de transición a su vicepresidente Harry Truman. Pero no existe ninguna evidencia de que esta idea se le cruzó por la cabeza. Tras puertas cerradas, el personal médico que atiende a Roosevelt sabe que su muerte es solo cuestión de tiempo. Pero nadie ha tenido la honestidad para hablar con él directamente o con su círculo cercano para iniciar algún tipo de transición. Franklin Roosevelt se aferra a la vida con un objetivo inmediato: poder asistir a la reunión inaugural de las Naciones Unidas, la cual ocurrirá en San Francisco, California, el 25 de abril, es decir, en unas pocas semanas. 12 de abril de 1945, día soleado y calmo. Algunos de los visitantes a la pequeña Casa Blanca preparan una barbacoa para la tarde. Los patios están preparados y decorados para recibir a los visitantes y al huésped de honor, el dueño de la propiedad, el presidente de los Estados Unidos. Roosevelt lee el periódico, el cual declara que las tropas aliadas ya se acercan a Berlín, así como que grandes formaciones de bombarderos B-29 han bombardeado Tokio a plena luz de día. Franklin Roosevelt está de buen humor. Desde hace 2 años se ha comisionado una pintura de Roosevelt y es hora de completar esta obra. Al mediodía, Roosevelt se encuentra en una sala sentado ante un escritorio firmando documentos. Al concluir su tarea, la pintora ya ha arreglado sus materiales y el lienzo y está lista para iniciar la tarea. Lo hace con mediciones básicas de su cara. La pintora inicia su tarea mientras Roosevelt lee los materiales sobre su escritorio, intentando mantener la pose tanto sea posible. A la 1 de la tarde, Roosevelt mira su reloj y comenta que les quedan 15 minutos para ir a comer. La servidumbre ya prepara la mesa. Pasan unos minutos y Roosevelt de repente levanta su mano izquierda y se toca la cabeza. Su mano se desploma repentinamente. Roosevelt la vuelve a levantar y esta vez la pone en la nuca y declara en una voz muy baja: «Tengo un espantoso dolor de cabeza».
Su mano cae nuevamente, su cabeza se inclina hacia la izquierda y su torso se desploma sobre la silla. Se llama al médico inmediatamente. Encuentra a Roosevelt desplomado sobre la silla y respirado profunda y arduamente. Lo llevan a la recámara donde deja de respirar para luego empezar a emitir sonidos como ronquidos interrumpidos. Le remueven la ropa e inyectan medicamentos de emergencia. Pero a los pocos minutos los laboriosos ronquidos cesan. El corazón de Franklin Roosevelt se ha detenido. A las 3:35 de la tarde del 12 de abril de 1945, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt es declarado muerto. Las noticias de Roosevelt se esparcen alrededor del mundo inmediatamente para tristeza de muchos y alegría de otros tantos, particularmente en Alemania, donde los muy supersticiosos nazis ven este evento como un magnífico presagio. La nación estadounidense se llena de tristeza ante la muerte del que los ha conducido a través de tiempos terribles y quien desde el principio de su largo periodo presidencial declaraba que a lo único que hay que temerle es al temor mismo. A meses de completar la parte más álgida de este largo viaje, el presidente ha muerto repentinamente. Se prepara un esplendoroso funeral de Estado en que lo más destacado fueron los millones de seres humanos que buscan acompañar el ataúd de su presidente rumbo a su morada final. A lo largo de toda la ruta y a lo largo y ancho del país, las muestras de tristeza son permanentes. A los homenajes se suman los medios de comunicación, empezando con la Marina estadounidense, que al publicar en los periódicos, como lo hacen todos los días, su listado de bajas del día previo, el primer nombre del listado, el 13 de abril, es el de Franklin D. Roosevelt, comandante en jefe. Se suman las caricaturas de los periódicos, como la del soldado en fatigas con fusil en mano, que con cabeza baja se detiene ante el escritorio vacío del presidente para dejar unas flores antes de continuar su tarea. Me hicieron llorar los condenados. El domingo 15 de abril de 1945 se realiza el funeral de Franklin Roosevelt. Al concluir la ceremonia y descender el ataúd a la fosa, las últimas palabras pronunciadas por el clérigo fueron: "La tarea del obrero ha concluido. El día de la batalla ya ha pasado. Y en una costa lejana, finalmente desembarca el viajero". El mismo día de la muerte de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, su esposa, llama a Harry Truman para comentarle las novedades. Cuando Truman pregunta a la señora Roosevelt si hay algo que él pueda hacer por ella, ella responde: "Hay algo que yo pueda hacer por usted. Es usted quien está en problemas ahora". Y así se inicia la transición del poder entre Franklin Roosevelt y su vicepresidente Harry Truman. Menos de 2 horas y media después de la muerte de Roosevelt, Truman toma el juramento de presidente. Yo, Harry Truman, juro solemnemente que ejerceré las funciones de presidente de los Estados Unidos de América y buscaré con todas mis habilidades preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos de América. Una vez completado el juramento, pide a su gabinete que permanezca en su oficina. El resto pueden retirarse. Tras puertas cerradas, les asegura que continuará los planes de Roosevelt y su esperanza de que ellos permanecerán en sus posiciones. Él aprecia sus comentarios y opiniones, pero las decisiones finales son suyas, y espera su apoyo ante el pueblo estadounidense. Henry Stinson, en medio de la reunión, pide hablar con Truman. Es hora de compartir con él novedades importantes relacionadas con un nuevo tipo de arma. Es el mismo proyecto que como congresista él preguntaba al respecto y nunca encontró una respuesta directa. Ahora es tiempo de hablar de eso. Al final, en medio de tantas personas buscando la atención de Truman, no es posible encontrar el tiempo para esta conversación entre Stinson y Truman. El ascenso de Truman es recibido con distintos niveles de entusiasmo
y en ningún caso el entusiasmo es particularmente alto. Después de todo, el presidente que la nación ha conocido por más de 11 años y quienes los ha conducido a través de las crisis más graves del siglo XX ha muerto repentinamente. Desde comentarios como «Dios mío, si Truman puede llegar a ser presidente, cualquier hijo de vecino puede serlo», pasando por la preocupación por la guerra que hasta ahora podría extenderse. Hay quien afirma el país y el planeta no merecen ser tratados así. A la distancia en Europa, los generales Eisenhower, Bradley y Patton no tienen mucha confianza en este cambio y su impacto en la guerra. Bradley declara en su diario personal: a la distancia, no parece que Truman sea capaz de llenar los zapatos de Roosevelt. El comentario de Patton es, para nada sorprendente, mucho más duro. Me parece desafortunado que por cuestiones de preferencias políticas es nominada para la vicepresidencia gente que nunca fue vista ni por la nación ni por Dios como material para la vicepresidencia. Hay otros, sin embargo, que no comparten la desesperanza, en particular quienes han trabajado con Truman y lo conocen mejor. Uno de ellos declara: Truman es honesto y patriótico. Tiene una cabeza llena de buen sentido equino, expresión coloquial que implica que Truman tenía buen sentido común. Esta persona declara además que Truman tiene agallas. Uno de esos días iniciales, Truman sale de su despacho y encuentra a miembros de la prensa que esperaban sus declaraciones. Conoce a muchos de ellos desde su época en el Congreso. Al verlos reunidos les dice: muchachos, si alguno de ustedes reza, por favor recen por mí. No sé si alguno de ustedes alguna vez le cayó una paca de alfalfa encima, pero el día que me comunicaron lo que había ocurrido, sentí que la luna, las estrellas y los planetas me habían caído todos encima. Y así llega Harry Truman a ser presidente de los Estados Unidos de América, tras haber tenido apenas 2 reuniones personales con Roosevelt, ninguna de las cuales pasó de 1 hora de duración y ninguna de las 2 fue solo entre ellos. Truman ahora tiene que entender la dirección de la guerra. Incluso un poco más complicado, tiene que desarrollar una relación con al menos Churchill y Stalin, y su mejor fuente de información para alcanzar esto ha muerto. En el siguiente episodio relatamos el inicio de la batalla de Berlín. El fin de la Alemania nazi y de Hitler se acerca. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.